Muy buenas noches, soy María Camila Orozco y los acompaño en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, y vamos a tratar un tema doloroso a raíz de una denuncia que hizo nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, sobre un lugar en el que explotaban y torturaban a menores de edad en la capital del país, que volvió a encender las alarmas, a poner los reflectores sobre un delito deleznable, un delito tan doloroso como es la trata de menores. Por eso hemos invitado hoy a Gloria Yamile Roncancio, ella es directora ejecutiva de Feminicidios Colombia. Yamile, buenas noches, si se puede decir buenas noches. Quisiera arrancar preguntándole qué tan comunes son estos casos en los que las jóvenes son engañadas con ofertas de trabajo y luego son explotadas sexualmente, como este caso doloroso de estas niñas en Bogotá. Hola María Camila, imposible decir buenas noches. Estos casos son muy comunes y son muy comunes porque la sociedad no ha querido dar una conversación necesaria sobre la explotación sexual, que no solamente se da en niñas, no solamente se da en adolescentes, sino que también en mujeres adultas. Muchas de las mujeres que hoy la sociedad mira como prostitutas simplemente, fueron víctimas de trata y de explotación en su infancia y han tenido que permanecer ahí porque la sociedad no les da una oportunidad. Así que estos casos son comunes y se han venido en aumento en esta época, en esta etapa que tuvimos por el COVID, por esta situación económica que se recrudeció y que tiene mayor impacto en las mujeres, en las adolescentes y las niñas. Así que lamentablemente esta situación generó un ecosistema para que esto se facilitara más, para que la demanda se facilitara, para que los hombres sigan comprando niñas y adolescentes, lo cual es absolutamente lamentable, muy doloroso. Muy dolorosos. Mire, hace años hemos escuchado y hemos venido tratando cómo estos casos son tan comunes, pero ¿qué hace falta? Yamile, usted que aborda y que ha estudiado esta problemática sobre todo tipo de violencia contra las mujeres, para que nuestras niñas no sean engañadas y no sean presa fácil de las personas que se dedican a engañar y a ofrecer este tipo de ofertas que son simplemente un engaño para someterlas a todo tipo de vejámenes. Lo que hace falta, María Camila, es una cosa que yo he repetido muchas veces y que suena absurda, teniendo en cuenta que estamos en pleno siglo XXI. Es que la sociedad tiene que entender que las niñas, las adolescentes y las mujeres somos seres humanos, que tenemos derechos y que no vinimos a este mundo a ser tratadas como mercancía. Lo que hace falta es entender que las mujeres no estamos dadas para el placer sexual de los hombres, no estamos aquí para eso. Tenemos unos proyectos de vida y que las niñas y las adolescentes tienen unos proyectos de vida que no pueden estar asociados a los deseos de los hombres y a los deseos de la sociedad de querer someterlas y de querer comprarlas. Y también lo que hace falta es desmontar estas violencias sexuales que vemos reflejadas no solamente en la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres en la prostitución, sino también a través del incremento impresionante de la industria de la pornografía, en la cual la mayoría de búsquedas son sobre violaciones, sobre niñas, en las que aumenta la pedofilia. Fíjate la alarma que se está encendiendo cada vez más fuerte sobre los peligros en redes sociales y cómo a través de allí captan a las niñas, y sobre todo que a las niñas les están diciendo permanentemente que para que sean importantes, para que valgan, tienen que comportarse como adultas, ¿no? Y tienen que adoptar unas poses y unas formas para el placer del externo, del ojo masculino, en vez de estar impulsando a las niñas para que tengan unos proyectos de vida que les permitan valerse por sí mismas y no por el precio que les ponen otros sobre sus cuerpos. Esto es lo que tiene que ver con ese espectro que hay que proteger sobre los menores de edad, pero ya en el campo del agresor sexual, de la persona que victimiza y revictimiza a estos menores de edad, ¿qué está faltando en materia, digamos, judicial, en materia de sanción efectiva para estas personas? Lo que está faltando es un compromiso del Estado y de la sociedad para dejar de normalizar esto, ¿no? El primer paso es, fíjate que hoy yo me siento, a pesar de lo doloroso de la noticia, por lo menos esperanzada en que los medios de comunicación ya lo están narrando de forma adecuada. Ya estamos hablando de explotación de niñas,
de adolescentes, de mujeres. Ya estamos entendiendo que no es posible que la sociedad siga aplaudiendo que las mujeres seamos compradas. Y en materia judicial, pues necesitamos funcionarias, funcionarios, abogados y abogadas que comprendamos en su gran magnitud la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, y que la violencia sexual es gravísima, que la violencia sexual justamente es la base del feminicidio y que debe ser sancionada duramente y que debe ser prevenida a través del desmonte de violencias simbólicas, de violencias que todavía siguen siendo representadas en la sociedad a través de estereotipos que van en contra de las mujeres, que nos hacen ver como cosas. También sancionar la demanda. Es que no está bien y no es deseable que los hombres estén comprando seres humanos como niñas, mujeres y adolescentes. Eso no es correcto. Los deseos no son derechos y las personas necesitamos construir nuestras vidas sexoafectivas sobre una base muy diferente a la violencia que se genera nada más con el hecho de ofrecer dinero para comprar a otra persona, y sobre todo si se trata de niñas y adolescentes que están siendo sometidas. Esas niñas difícilmente van a poder tener una vida normal porque el impacto en la salud mental es impresionante como consecuencia de los delitos de trata. Es verdaderamente impresionante lo que uno puede escuchar de las sobrevivientes de este delito. Sí, son testimonios dolorosísimos, desgarradores, pero mire, hablando de lo que usted plantea, de que no se puede normalizar este delito y la conducta de las personas que lo ejercen, que lo digamos que implementan o lo utilizan como una forma de tortura, últimamente se ha discutido ampliamente del tema del trabajo sexual. Algunas organizaciones dicen que ni siquiera se puede denominar así, como un trabajo, porque es la base de la explotación y la trata de la persona, pero para otras es una muestra de la libre elección de algunas mujeres, de cómo manejar su cuerpo, de cómo ejercer su sexualidad. ¿Usted qué opina al respecto? Yo puedo entender y respetar las posiciones de aquellas mujeres que se autoidentifican como trabajadoras sexuales, porque tengo que ser absolutamente respetuosa de una historia de vida que quizás no conozca en profundidad. Pero lo que sí no puedo ignorar, María Camila, lo que la sociedad no puede ignorar es una cosa palpable. Las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres en este mundo. No tenemos las mismas oportunidades. Nos pagan menos. Hay una feminización de la pobreza. Y además de eso, tenemos una construcción de una gran cantidad de estereotipos que se van en nuestra contra. Las mujeres, y fíjate que sobre todo las mujeres colombianas y las mujeres latinas en el mundo, somos vistas como objetos. Vienen a nuestro país a comprar mujeres y niñas. Yo que vivía en Cartagena 2 años, te lo puedo decir porque lo vivía cada noche, lo veía. Y la pregunta es, ¿el debate está en si es un trabajo o no? Yo creo que el debate no puede estar allí porque el trabajo dignifica. El trabajo uno lo hace para tener un proyecto de vida. ¿Y cómo la sociedad podría llamarle trabajo a una situación en la que tienes 84% más de probabilidades de ser víctima de feminicidio que otra mujer? 84%. En la que está sujeta a violaciones, a golpes, a torturas, como ustedes lo han narrado. ¿Por qué pensamos que si a las niñas y a las adolescentes las torturan y las someten a esos vejámenes, como lo han informado ustedes en la noticia, qué nos hace pensar que a las mujeres adultas no? ¿Y por qué la sociedad tendría que aplaudir ese tipo de conductas? ¿Por qué tenemos que pensar que eso es legal y que está bien? Yo puedo comprender algunos discursos de las mujeres que están en esa situación, pero lo que no puedo comprender, María Camila, es cómo el Estado y otras organizaciones se ponen del lado de quienes piensan que las mujeres podemos ser compradas. Las mujeres no somos objetos, las niñas no lo son. Y el hecho de que las niñas y las adolescentes que son tratadas crezcan y cumplan 18 años no hace que el delito de trata desaparezca y no hace que su dignidad regrese. Así que para mí la posición es muy, muy enfática, y es que hay que abolir todas las formas de explotación sexual, hay que abolir la prostitución
urgentemente, porque nuestra sociedad no puede seguir viendo cómo le hacen esto a las niñas y cómo matan mujeres en esos contextos. Usted da unas cifras preocupantes y alarmantes y me da pie para entrar a otro terreno también doloroso como es el feminicidio. Usted habla de que las mujeres que ejercen la prostitución o que son víctimas de trata de personas tienen mayor probabilidad, más del 84% o el 84% de ser víctimas de feminicidio. En este momento, Yamile, ¿cuál es el comportamiento de esas cifras, de ese delito? Entre otras cosas, y quisiera preguntarle también si ha servido para algo la tipificación del homicidio como feminicidio o el feminicidio como tipo penal. Bueno, en este momento es grave. Nosotras en el primer año en el que empezamos a hacer el conteo que no queremos hacer, el registro de los feminicidios, fueron al menos 9 casos de mujeres explotadas en la prostitución, asesinadas allí. En el siguiente año, en el 2019, subieron a 10 y este año al menos llevamos 6. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente las mujeres explotadas en la prostitución son vistas de una manera tan precaria por toda la sociedad que ni siquiera las historias de sus muertes llegan a los medios. Nosotras nos enteramos por medios regionales, por medios que se dedican al cubrimiento de los delitos, ¿no? Y cuando hemos tenido la oportunidad de viajar a otras ciudades y de conocer esos expedientes, ver cómo quedan esas mujeres es terriblemente aterrador, María Camila. Yo quiero llamar a la sociedad a que comprendamos eso. Son mujeres que mueren en absoluta soledad, son mujeres que son deshumanizadas, tan deshumanizadas que ni siquiera pueden usar su propio nombre, que ni siquiera pueden decir qué son, porque sus hijos y sus hijas toda la vida se van a sentir mal, se van a sentir rechazados por la sociedad. Una de las groserías que más utilizamos en nuestro país se refiere a eso, y eso es malo, ¿no? Ser hijo de ellas es malo, todo en ellas es malo, pero lo malo es que las compren. Y es grave porque el feminicidio es un delito supremamente importante, es muy importante que se tipifique como tal, pero no va a servir de nada que el delito esté tipificado si la sociedad no comprende que debajo del feminicidio, que la estructura que hay debajo del feminicidio es la violencia sexual y allí está la explotación sexual. Con usted habíamos hablado hace unos meses, qué pena que le interrumpa, habíamos hablado hace unos meses, hace algunos días, sobre la violencia contra las mujeres en medio del confinamiento por el COVID-19 y hemos visto en los últimos días un recrudecimiento de la violencia, de todo tipo de violencia, alguna producto por el narcotráfico, otra por el encerramiento, si se puede decir así, que ha exacerbado los ánimos o caldeado los ánimos. ¿Cuál ha sido el comportamiento, si pudiera hacernos de pronto un recuento de lo que están viviendo las mujeres y el reporte que ustedes tienen de ese confinamiento por el COVID-19, de la violencia doméstica? Es muy grave, María Camila. Yo quiero resaltar que en nuestro país, en lo que va corrido del año, 4 mujeres han sido quemadas vivas por sus parejas o por sus exparejas. Han muerto de la forma más terrible, yo creo, que puede ser esa. Hemos contado más de 155 feminicidios en lo que va del año, la mayoría de ellos, por supuesto, ocurridos en la época del confinamiento, más de 100. Pero lo grave también es que ahora es que se enciende la alarma para ver qué pasó y qué se nos ocultó durante este tiempo, porque es que durante este tiempo ustedes, quienes nos informan, no podían moverse como antes, no podían cubrir las noticias como antes. Y mientras tanto, mujeres estaban siendo enterradas en sus casas, desaparecidas, arrojadas a ríos, a caños. En Bogotá vivimos incluso una decapitación y una disposición en bolsa, o sea, nos matan de las formas más crueles. Y ahora lo que tenemos es una alarma encendida porque justamente en estos días que se empiezan a levantar las medidas, en los últimos 4 días en Colombia al menos han sido 8 feminicidios en 4 días. Eso es aterrador. Estamos muy preocupadas porque cada vez vemos más anuncios de mujeres desaparecidas que finalmente han sido asesinadas y que sus cuerpos se hallan después.
Y estamos muy preocupadas porque al parecer a la sociedad este tiempo de confinamiento no le sirvió para reflexionar, sino para encontrar otras formas de violentar a las mujeres y ocultarlo. El panorama no es alentador, estamos muy preocupadas. Ayer emitimos esa alerta y seguimos insistiendo en que hay unos departamentos que tienen que tomar unas medidas específicas. Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Huila, Santander tienen que tomar medidas urgentemente porque los feminicidios allí están subiendo. Debemos proteger a las mujeres. En medio de este confinamiento veíamos desde el gobierno un esfuerzo que se había hecho por crear estas casas refugio, tipo refugio, para que las mujeres pudieran irse con sus hijos, algunos menores de edad, a pasar y, digamos, a resguardarse de la violencia doméstica. Sí, las casas refugio son un modelo que ha existido desde hace algunos años. Lo que pasa es que no hay cupos suficientes. También, digamos, el aislamiento preventivo que tuvimos y después los aislamientos que empezamos a tener de forma intermitente impiden a las mujeres poder denunciar. O sea, para que se asigne un cupo en una casa refugio no es solamente que la mujer salga con sus hijas y con sus hijos y entonces llega a una casa y la reciben, no es así, sino que tiene que haber un proceso, un procedimiento administrativo para que sean, digamos, llevadas a estas casas a protegerse, y a veces el tiempo se agota. Y ayer, justamente en Támesis, en Antioquia, vimos ese caso, una mujer que ya había denunciado continuamente, que ayer mismo había denunciado y que finalmente es asesinada sin que se tome ninguna medida. Así que es muy importante que el gobierno empiece a poner el foco en los casos específicos, en cómo se da la violencia en cada uno de nuestros departamentos y a tomar las medidas que se requieren para que la protección sea efectiva. Y sobre todo hablarle a los hombres de dejar de matar, de dejar de generar violencias machistas, porque no puede ser que las mujeres seamos las que tenemos que identificar las violencias, las que tenemos que huir, las que tenemos que denunciar. Es decir, la responsabilidad aquí no es de las mujeres, es del Estado, de la sociedad y específicamente de los hombres que tienen que renunciar a formas violentas de relacionamiento. Usted conoce ampliamente, ya lo veníamos diciendo al inicio de esta entrevista, esta problemática, y siempre hemos hablado de alertas, de que nos preocupa, que estamos indignados y sorprendidos, alarmados por las cifras de mujeres que todos los días son amedrentadas en sus propias viviendas y que terminan, a pesar, como este caso que usted nos pone hoy de presente, a pesar de haber denunciado, asesinadas por sus parejas. Pero efectivamente, ¿qué puede hacer el Estado colombiano? Nos están haciendo falta más capacidad de investigación, no sé, de pronto jueces, fiscales que puedan investigar. ¿Cómo protege uno a la mujer víctima de una sociedad que parece estar completamente enferma? Yo creo que al Estado lo que le hace falta, y en general a los estados, yo pocas veces he visto campañas efectivas de prevención de violencias contra las mujeres, es hablarles a quienes les tenemos que hablar. O sea, aquí les tenemos que hablar es a los hombres. Son ellos quienes están generando y quienes están desplegando conductas machistas, no somos las mujeres. Entonces, las campañas tienen que ser modificadas, tienen que llevar a que los hombres empiecen a desmontarse de esas violencias en las que están allí cómodamente desarrollando sus vidas. Hay que hablar de feminicidio sin miedo, así genere dolor, pero hablar de por qué nos matan, de por qué nos violentan. Y también hay que modificar profundamente, yo y más convencida que nunca, y de este tema también habíamos hablado con ustedes, la educación de los profesionales y las profesionales en derecho. Es muy importante que las universidades hablemos de los derechos de las mujeres, porque si no, esos futuros profesionales cuando lleguen y tengan el reto de aplicar un enfoque diferencial y de género, no van a tener herramientas para hacerlo. Van incluso a caer en el negacionismo, van a pensar que esto se trata de una venganza y no de una realidad social que mata a cientos de mujeres. Yo creo que cuando el Estado comprenda que esta es una sinrazón, que hay que atacarlo frontalmente y que no se trata solamente de lo punitivo, que no se trata solamente de aumentar penas, sino que se trata de desmontar violencias, de regular la forma en que a nosotras se nos representa,
de regular muchas veces incluso la publicidad, de regular la forma en que se refieren a nosotras e impulsar que las mujeres tengamos el desarrollo de nuestros proyectos de vida de forma adecuada, ahí podemos estar hablando de una verdadera prevención y de un desmonte. Antes que eso, los esfuerzos podrán darse para quienes siguen siendo víctimas de la violencia, pero la violencia no va a parar si no se desmonta. Antes de despedirla, quisiera preguntarle, de pronto para las autoridades que nos están viendo a esta hora en sala de prensa, países que tengamos como referencia, como referente en la lucha contra este tipo de violencia, violencia contra las mujeres, feminicidio, en fin. Pues Islandia, sin duda, es un país que efectivamente sí ha alcanzado buenos niveles en equidad de género y en el que no hay unos registros tan alarmantes de feminicidio. Los países nórdicos que han adoptado modelos abolicionistas de la prostitución también han logrado disminuir estas cifras. Y yo creo que hace falta que miremos una ley muy interesante en Argentina, que es la ley ALAS, para proteger a los huérfanos y a las huérfanas del feminicidio, y seguir trabajando y seguir observando. No podemos traernos modelos de otros países porque nuestro contexto es otro, pero sí por lo menos mirar su experiencia de reconocimiento de las violencias para poder desmontarlas y escuchar a las mujeres. Necesitamos que nos escuchen antes de tomar decisiones para que no sean paños de agua tibia por pasar una emergencia, sino para que haya un cambio estructural, que es lo que necesitamos. Escuchar a las mujeres y educar a los hombres, esas son las reflexiones que hace Yamile Roncancio, directora ejecutiva de Feminicidios Colombia, hablándonos justamente de esta problemática que no cesa, dolorosa, alarmante, de feminicidio y de violencia, todo tipo de violencia, entre ellas sexual contra las mujeres y terriblemente contra niñas. Yamile, muchísimas gracias por estar con nosotros en sala de prensa de Noticias Caracol Ahora. A ustedes muchas gracias por tomarse el tiempo para hablar y para escucharnos.